6, 5. Sigue nuestra cuenta de Twitter, @scjn, y entérate de la información oficial sobre la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicados, convocatorias, cursos, conferencias y seminarios. Inscríbete a las actividades en línea y participa. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta última sesión del Diplomado en Juicio de Amparo. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es María de Lourdes Garduño Rebolledo, directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco, y estaré con ustedes moderando la sesión de hoy. Previo al inicio de la exposición, hago de su conocimiento que el chat de esta transmisión se abrirá 15 minutos después de que inicie la sesión, a fin de recibir sus preguntas para nuestra disertante. Para poder visualizarlo, favor de actualizar la página del navegador. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de la maestra Daniela del Carmen Suárez de los Santos, subdirectora general de Planación Estratégica y Seguimiento de Proyectos en la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien expondrá el tema Análisis de sentencias emblemáticas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual corresponde al módulo 6, Jurisprudencia, Declaratoria General de Inconstitucionalidad y Régimen Sancionador. A continuación, me permito dar lectura de su síntesis curricular. Es maestra en Derechos Humanos y Garantías por el ITAM, maestra en Derecho con enfoque en Derechos Humanos por la UNAM, y especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Es profesora adjunta de la materia Decisiones Relevantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la Maestría de Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho, Ciudad de México. Realizó una estancia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, D.C. Laboró en la primera sala de la Suprema Corte. Se desempeñó como secretaria técnica coordinadora de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente ocupa el cargo de subdirectora general de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dejo la palabra a la maestra Daniela del Carmen Suárez de los Santos. Muchas gracias, maestra Lourdes, por tan amable presentación. Antes que nada, agradezco a todo el equipo de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, así como a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Me escucho? Sí, sí se escucha bien, maestra. Ok, perfecto. Así como a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la invitación a participar en este diplomado y por concederme el honor de estar con ustedes en el último módulo en el que veremos varios temas de mi especial interés,
y en los que he trabajado estos últimos años a la luz de diversas sentencias emblemáticas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus líneas jurisprudenciales a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011. Antes de que entremos al estudio de fondo de las sentencias, es importante que tengamos presente que todas estas resoluciones emblemáticas que vamos a analizar en esta clase son un reflejo, en primer lugar, de las grandes aportaciones de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo de junio de 2011, que por cierto estamos conmemorando una década desde su emisión, y también el trabajo interpretativo que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dotarlas de contenido y sentido, y que además, como vamos a ver, quedó plasmado en la 10ª época de jurisprudencia. Así, bueno, lo que ya se ha dicho sobre esta reforma, que transformó por completo nuestro sistema jurídico y además la forma de entender y aplicar el derecho, lo cual no hubiese sido posible sin un tribunal constitucional comprometido con la reforma en materia de derechos humanos y sus principales cambios sustantivos. Para ello, empezaré esta exposición abordando de manera muy introductoria dos de los principales precedentes que desde mi punto de vista permitieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentar las bases sobre distintos puntos fundamentales de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que es precisamente el expediente Varios 912/2010 y la contradicción de tesis 293/2011. Y posteriormente abordaré resoluciones de gran relevancia que abonaron significativamente a la construcción de líneas jurisprudenciales, en donde la 10ª época tuvo una gran incidencia para proteger de mejor manera a mujeres, niñas, niños y adolescentes y personas de la diversidad sexual. En la sesión pasada, cuando empezaron el análisis precisamente de las sentencias emblemáticas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya comentaron el expediente Varios 912/2010. Solo para recapitular algunos temas, esta ejecutoria derivó de una consulta a trámite realizada por el entonces ministro presidente Ortiz Mayagoitia al Pleno de la Suprema Corte sobre las obligaciones que le competían al Poder Judicial de la Federación derivadas de la sentencia del caso Radilla Pacheco contra el Estado mexicano, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como vieron en la sesión pasada, en este asunto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco, y dentro de las medidas de reparación, el Tribunal Interamericano condenó expresamente al Poder Judicial Federal, y esto es muy interesante porque, entre otras medidas, le ordenó pues, realizar un control de convencionalidad ex oficio de normas y actos jurídicos y restringir la aplicación del fuero militar en ciertos supuestos que ya fueron analizados en la sesión pasada. Aquí un punto fundamental fue que, aunque México ya había recibido condenas previamente por la Corte Interamericana, es decir, estamos hablando que Castañeda Guzmán se emitió el 6 de agosto de 2008, el caso Campo Algodonero o González y otras el 16 de noviembre de 2009, y el caso Radilla, que se emitió hasta el 23 de noviembre de 2009, tuvo un gran impacto en nuestro país, sobre todo hablando del Poder Judicial de la Federación, porque fue el primero en el que se condenó expresamente al Poder Judicial. Esto no tenía precedentes, por lo cual el caso Radilla fue pues, un parteaguas para que le permitió al Pleno, además, empezar a delinear el nuevo paradigma constitucional que actualmente impera en nuestro país. Y por eso esta ejecutoria resulta muy importante para entender varios de los avances jurisprudenciales sobre la incorporación del derecho internacional de derechos humanos a sede interna, pues precisamente el Pleno de la Corte, a la luz de diversos debates muy interesantes, se cuestionó cuál debía de ser su papel frente a una condena expresa al Poder Judicial por un tribunal interamericano. Aquí el tema que nos interesa para esta clase, la Suprema Corte resolvió este asunto unos días después de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Este es un dato interesante, es decir, el 14 de julio de 2011. Y a partir pues de una interpretación del artículo primero constitucional y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, determinó varios puntos importantes. El primero de ellos fue que las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana solo en las que se condenara al Estado mexicano serían vinculantes para todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias y las otras sentencias iban a tener un carácter únicamente orientador. Y por otro lado, aquí el Pleno de la Corte aclaró que los órganos del Poder Judicial de la Federación mantendrían el control concentrado de constitucionalidad de normas y actos jurídicos a través del juicio de amparo, evidentemente, las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, por lo que tenían competencias expresas a la luz del marco normativo existente para declarar su inconstitucionalidad. No obstante, aquí también esto fue un punto muy relevante porque la Corte señaló que aquellos órganos jurisdiccionales de cualquier orden de gobierno, incluyendo los federales, cuando no conozcan de los asuntos antes mencionados, es decir, amparo, acciones y controversias, tenían la obligación de realizar un control difuso, pudiendo inaplicar una norma que consideraran que violaba algún derecho humano, ya sea reconocido en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que México es parte, siempre que fuera imposible realizar una interpretación conforme de la misma. Entonces, posteriormente, veamos cómo viene este desarrollo, porque posteriormente, en 2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ya la muy famosa contradicción de tesis 293/2011. Aquí en esta ejecutoria se dio un giro interpretativo sobre algunos puntos resueltos en el expediente Varios. Y aquí también es bien importante tener presente que si hablamos de sentencias emblemáticas, desde mi parecer, esta ejecutoria fue una de las más relevantes que se han emitido desde la reforma constitucional de junio de 2011, porque el Pleno de la Suprema Corte logró un consenso histórico sobre diversas cuestiones fundamentales para implementar la reforma la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Bueno, veamos. En este asunto, y para efectos de las temáticas que vamos a abordar en esta clase, el Pleno se cuestionó dos cuestiones fundamentales para la implementación de la reforma. La primera era la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación con la Constitución, y el carácter vinculante de la jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En relación con el primer punto, es decir, la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la luz de una interpretación armónica de esta reforma constitucional, señaló que todos los derechos humanos, independientemente de que su fuente de reconocimiento sea un tratado internacional, goza rango constitucional. Esto es fundamental. Es decir, deja de existir esta supremacía constitucional entendida en el sentido de que los tratados internacionales se encontraban en una posición jerárquica inferior a la Constitución. Y bueno, y este razonamiento da lugar a lo que conocemos como el nuevo parámetro de regularidad o el llamado bloque de constitucionalidad. Es decir, este bloque implica que todas las normas de derechos humanos, con independencia de su incorporación al ordenamiento jurídico, ya sea la Constitución Federal o un tratado internacional, son constitución. Entonces hablamos del nuevo bloque de constitucionalidad, a partir del cual se tienen que realizar todos estos estudios de validez de normas y actos jurídicos en sede interna. Y en relación con el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte consideró que debía darse fuerza vinculante a todos los criterios interpretativos del Tribunal Interamericano, a pesar de que el Estado mexicano no haya sido parte del litigio internacional. Aquí podemos ver un cambio, un giro, una segunda reflexión respecto a la decisión del expediente Varios, en el cual se dijo que únicamente las sentencias en las cuales se hubiere condenado al Estado mexicano y no así en las que
en las que se hubiera condenado a otros países. Entonces aquí dice la Suprema Corte en esta contradicción, va a ser toda la jurisprudencia derivada de todos los casos, con independencia de si México fue o no parte del litigio internacional. Entonces, aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló en esta ejecutoria que la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe ser considerada como una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues mediante las interpretaciones que plasma en sus sentencias, dota de contenido a los artículos de la Convención. Entonces, sobre este punto, es muy importante tener presente que la Corte señaló que el Tribunal Interamericano es el intérprete último de la Convención Americana en el ámbito internacional, y que además el Estado mexicano reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, por lo que era importante que la Corte mantuviera un diálogo jurisprudencial constante con la jurisprudencia que se emite para poder lograr dotar de mejor manera de contenido a todos los derechos humanos y, sobre todo, partiendo del reconocimiento de este bloque de constitucionalidad. Aquí también es fundamental un punto que señaló la Corte, porque aclaró que no quería decir que la jurisprudencia interamericana sustituyera a la nacional, pues precisamente cuando entre ambas existieran interpretaciones distintas sobre un mismo punto, las personas juzgadoras pues debían de aplicar aquellas que más beneficia a la persona, es decir, la aplicación del ya conocido principio de persona, que es importante recordar que este principio que establece la Constitución en el artículo 1 funciona como una herramienta armonizadora de interpretaciones o de selección de normas. Entonces, en la primera, cuando tenemos solo una norma y varias interpretaciones posibles, se elige la que más beneficia a la persona, y en la segunda, es decir, tenemos varias normas de derechos humanos con contenidos aparentemente no armonizables, entonces se elige la que más proteja a la persona. Entonces, aclarado lo anterior, pasaré ahora sí al estudio de las sentencias en concreto, y para ello empezaré con el amparo directo en revisión 1754-2015. Esta sentencia la elegí porque fue considerada emblemática en nuestro país, toda vez que nuestro Tribunal Constitucional reconoció la importancia del trabajo del hogar y las dobles jornadas que ejercen la mayoría de las mujeres en México. Por ello, aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que quien se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar y haya tenido un costo de oportunidad frente al cónyuge que se dedicó exclusivamente al ámbito laboral tenía derecho a una pensión compensatoria. Además de esto, esta sentencia tiene dos cuestiones muy relevantes, y principalmente es que acude a datos estadísticos para resolver el fondo del asunto, y además parte de una visión interseccional de las partes involucradas, que como vamos a ver, una de ellas era una mujer adulta mayor y con problemas de salud. Entonces, veamos primero el marco fáctico. Este es un asunto en Campeche, en el cual una mujer adulta mayor de 67 años, que se dedicó al cuidado de sus hijos y además a las labores del hogar, y al mismo tiempo, esto es importante, al mismo tiempo tuvo un empleo para contribuir al sostenimiento de su hogar, derivado del cual posteriormente recibió una pensión por jubilación. Aquí, bueno, es muy importante tener presente que la Corte también valoró los problemas de salud que tenía esta mujer. Tenía una cuestión de osteoartritis e hipertensión arterial. Posteriormente, bueno, el cónyuge le demanda el divorcio necesario, y ella solicita en su contestación una pensión alimenticia por haberse dedicado a las labores del hogar. La jueza de primera instancia en Campeche, primero, bueno, declaró, obviamente, disuelto el vínculo matrimonial,
y estimó innecesario, es decir, improcedente, fijar una pensión alimenticia a favor de la parte demandada, debido a que, como les decía en el antecedente fáctico, ya contaba con una pensión jubilatoria que le permitía tener ingresos propios para subsistir. Entonces, este fue el criterio de la jueza de primera instancia. Contra lo anterior, esta mujer adulta mayor presentó una apelación y la Sala Civil confirmó la sentencia recurrida e, inconforme de nuevo, promovió un juicio de amparo directo y bueno, el tribunal colegiado ahí por algunas cuestiones técnicas declaró inoperantes todos los conceptos de violación. Básicamente consideró que estos argumentos, los argumentos que hizo valer en su demanda de amparo eran reiterativos con los agravios del recurso de apelación y en contra de lo anterior, esta señora presentó un amparo directo en revisión ante la Suprema Corte y en sus agravios alegó precisamente que la resolución de la sala era discriminatoria debido a que no le reconoció su derecho a recibir una pensión alimenticia por haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar, independientemente que hubiese tenido un empleo remunerado, por lo que la recurrente consideró que se violaba su derecho a una vida digna, porque aunque percibía esta pensión jubilatoria derivada del empleo que tuvo, no era suficiente para sufragar pues todos los gastos derivados de los padecimientos de salud que les comentaba previamente. Una cuestión bien importante es que la recurrente señaló que se dejó de aplicar la perspectiva de género en este caso, pues que había quedado acreditado en la secuela procesal que durante el matrimonio ella se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, además de que tenía un empleo que con lo que ganaba contribuía a los gastos mismos del hogar. Entonces señalaba que existía esta doble jornada. Entonces, cuando llega este asunto a la Suprema Corte, como ustedes ya vieron a lo largo de este diplomado, la Suprema Corte conoce del amparo directo en revisión por cuestiones extraordinarias, es decir, cuando hay un tema propiamente constitucional y además que reviste de importancia y trascendencia. Entonces, aquí la primera sala declara procedente el asunto porque consideró que sí se colmaban estos requisitos, es decir, un tema propiamente constitucional y de importancia y trascendencia, relacionada con el alcance del derecho a una pensión alimenticia compensatoria a la luz del derecho de igualdad y no discriminación, reconocido en el primero constitucional, relacionado también con diversos temas de estereotipos de género, la doble jornada y el desequilibrio económico entre las partes al momento de decretar la disolución del matrimonio. En este asunto, y es una de las cuestiones que me parecen como más relevantes, fue que la sala, antes de entrar al estudio de los agravios de la recurrente, desarrolló un apartado para explicar el contexto de las labores del hogar, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, para ello citó diversas estadísticas de la OIT, de la OCDE y de INMujeres, reflejaban datos duros sobre el tiempo que hombres y mujeres dedicaban a las labores del hogar, y con base en esto se concluyó que existe un plano desigual entre hombres y mujeres, pues las mujeres desempeñamos, la mayoría de las mujeres mexicanas desempeñan su mayoría dobles jornadas sin remuneración. Es decir, se da por hecho que la mujer es quien tiene que ocupar estas labores del hogar y además que invierten más horas en tareas domésticas, ya sea porque hay un reparto inequitativo de las cargas del hogar o porque esta carga, como comentaba, se deja exclusivamente a las mujeres, se asume que es exclusivamente para las mujeres. Aquí hago un paréntesis porque es muy interesante analizar cómo la Corte empezó en diversos casos a acudir a datos estadísticos para mirar el contexto en el que se plantea un caso y este contexto tiene una incidencia en el fondo del asunto. Y para ello existen diversos precedentes que ejemplifican esto. Por ejemplo, en el amparo directo 9/2018, que ya vieron en la sesión pasada, aquí la Corte también consideró datos estadísticos
a concluir que la exclusión del empleo doméstico remunerado del régimen obligatorio de seguridad social afecta de manera desproporcionada a las mujeres, y también tenemos otros asuntos donde la Corte acudió también a estas estadísticas para acreditar los altos índices de violencia en contra de las mujeres. Por ejemplo, en el amparo en revisión 24/2018 se analizó la constitucionalidad de las órdenes de protección previstas en era la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo cual recopiló estos datos sobre el número de mujeres que habrían sufrido violencia en general y violencia por parte de su pareja. Entonces, estos fueron datos muy duros que se establecieron en esta resolución. Y bueno, también hay que tener presente que el mirar el contexto también ha sido una de las aportaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, como ya vimos, toda su jurisprudencia es parte de este bloque de constitucionalidad, del nuevo parámetro de regularidad de normas y actos jurídicos. Y cuando ustedes ven las sentencias de la Corte Interamericana, en su mayoría van a ver un apartado que dice precisamente el contexto. Entonces, el Tribunal Interamericano siempre pone este estudio para entender de mejor manera cómo sucedieron los hechos de un caso y que al final lo trae a colación al estudio de fondo. Por ejemplo, en el caso Campo Algodonero, que es precisamente el caso González y otras, de diversos feminicidios en Ciudad Juárez, la Corte Interamericana identificó que estos hechos ocurrieron en un ambiente de discriminación y violencia en contra de la mujer que venía desde la época de los 90 y acudió a estadísticas de muertes violentas en Ciudad Juárez que reflejaban estos altos índices y homicidios en contra de las mujeres en ese estado. Aquí, bueno, es muy importante porque, como les decía, luego la Corte trae estas cuestiones estadísticas al estudio de fondo y determinó que esta cultura de discriminación en contra de la mujer incidió en los motivos y en la modalidad de los delitos que habían sucedido, así como en estas respuestas ineficientes e indiferentes de las autoridades a quienes les correspondía investigar el contexto en el que se perpetuaba la violencia en contra de las mujeres en Ciudad Juárez. Ustedes recordarán que parte de los hechos de este caso es que desaparecían las mujeres y niñas, los familiares iban a denunciar y los ministerios públicos no investigaban, únicamente decían, bueno, seguramente está con el novio, anda de fiesta, cómo andaba vestida. Y por ello es muy importante siempre mirar si el problema es estructural o es aislado, y el contexto abona mucho para emitir una mejor resolución. Entonces es muy importante también que las partes propongan este tipo de argumentos a los tribunales, es decir, que vean el contexto a partir del cual se llevó a cabo el marco fáctico de la cuestión que tiene que resolver la parte juzgadora. Entonces, volviendo a esta ADR, y una vez aclarado pues este contexto que señaló la Corte a la luz de cuestiones estadísticas, es decir, de las dobles jornadas que ejercen las mujeres en México, el Tribunal Constitucional resolvió que se había realizado una interpretación equivocada de la finalidad de la pensión alimenticia por compensación, porque, como ustedes recordarán del marco fáctico de este asunto, se había determinado desde las primeras instancias que esta mujer adulta mayor, además con enfermedades severas, no tenía derecho a la pensión compensatoria porque tenía ya una jubilación. Entonces, aquí hay un razonamiento muy interesante que señala la primera sala, porque explicó que precisamente el fundamento de las obligaciones alimentarias se encuentra en el deber de solidaridad que surge entre familiares, además de que este siempre va a ser un presupuesto básico para que surja esta obligación de pagar una pensión alimenticia por compensación. Entonces, es muy importante que, derivado de las circunstancias particulares de cada caso en concreto, verificar si la disolución del vínculo matrimonial coloca a uno de los cónyuges en una situación de desventaja económica que en última instancia incide en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades
y consecuentemente pues le impida acceder a un nivel de vida adecuado en los, pues a la luz de la propia jurisprudencia que ya había emitido la Corte sobre este tema. Entonces, la sala determinó que resultaba discriminatorio que se negara el acceso a este derecho, es decir, a recibir una pensión compensatoria, por haber tenido un empleo remunerado. Es decir, la primera sala fue muy enfática al señalar que la pensión alimenticia tenía como finalidad precisamente acabar con el desequilibrio económico, por lo que no era relevante si la persona había tenido o no un empleo remunerado. Lo relevante era, para la fijación de esta pensión, es que la parte acreedora se encontrara en un estado de necesidad y verificar, además, si ese estado de necesidad se había potencializado por haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar, y que se hubiera pues actualizado la doble jornada. Aquí la Corte señaló que una resolución que considera que la doble jornada no amerita compensación implica un trato discriminatorio, porque pues si se niega ese derecho por no haber realizado las tareas domésticas de manera exclusiva, se asume que estas corresponden a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Entonces, esto es un tema muy, muy importante. Entonces, finalmente la sala concluyó que la pensión alimenticia compensatoria no se constriñe solamente al deber de ayuda mutua, sino que además tiene como objetivo compensar al cónyuge que durante el matrimonio tuvo un costo de oportunidad porque se vio imposibilitado o imposibilitada para hacerse de una independencia económica. Finalmente, bueno, en los efectos de esta resolución, la Corte determinó devolver los autos al tribunal colegiado para que dictara una sentencia a efecto de que la sala responsable determinara si era o no procedente la pensión compensatoria, a la luz de todo el razonamiento que había dictado ya la Suprema Corte en esta sentencia. Posteriormente, me gustaría también comentar con ustedes el amparo en revisión 208-2016. Este asunto me parece muy importante y emblemático porque se analizó el derecho de los progenitores de decidir el orden de los apellidos cuando nacen sus hijos. Entonces, a ver, veamos el marco fáctico de este asunto. Aquí, bueno, pues, sucedió en 2014, en el cual nacieron 2 niñas prematuras en la Ciudad de México. Entonces, la madre y el padre de la infante acudieron ante el juez del registro civil a registrarlas y solicitaron que se hiciera con el apellido paterno de la madre primero y el apellido paterno del padre después. Aquí, bueno, las autoridades del registro civil se negaron por completo y como las niñas habían nacido prematuras, sus progenitores tenían urgencia de registrarlas, por lo que accedieron a poner los apellidos como señalaba el artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal. Para una mejor comprensión de esta clase me voy a permitir leerles. Veamos. Dice artículo 58. El acta de nacimiento contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo, el nombre o nombres propios y los apellidos paterno y materno que le corresponden. Bueno, ¿qué pasa después? Los padres de esta menor de edad presentaron un juicio de amparo indirecto en el cual impugnaron la inconstitucionalidad de este precepto al considerar que esta norma violaba el derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres en relación con los hombres, debido a que este orden previsto por la norma impugnada obedecía, y esto es interesante, a formalismos patriarcales desprovistos de una razón justificativa y razonable. Además, aquí la parte quejosa señaló que la norma impugnada transgredía el derecho al nombre, pues impedía que se rigiera por la autonomía de la voluntad de
pues, de los padres sin una justificación razonable. Un punto muy interesante fue que cuando este asunto llega ante un juzgado de distrito, bueno, la jueza concedió el amparo y declaró la inconstitucionalidad de este precepto del artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal, al considerar que esta disposición impugnada tenía una categoría sospechosa y daba por hecho que se tenía que colocar el apellido paterno antes del materno. Aquí la jueza de distrito señaló que la norma impugnada era restrictiva también para las familias monoparentales, pues de seguirse al pie de la letra también impediría que las mujeres pudieran transmitir su apellido a sus hijos e hijas, y también se estimó que que esta norma regulaba de manera desigual la participación de la mujer en la conformación del ámbito familiar. Aquí, bueno, la jueza realizó consideraciones interesantes sobre el derecho a los padres a escoger el nombre de sus hijos. Entonces, bueno, declara la inconstitucionalidad de esta norma, concede el amparo, y en contra de esta determinación, las autoridades responsables, el jefe de gobierno y la Asamblea Legislativa, interpusieron revisión, se turna un tribunal colegiado y, bueno, la Suprema Corte conoce del asunto. Algo importante para entender la secuela procesal fue que las autoridades responsables fortalecieron o trataron de alegar la validez de esta norma al considerar que el hecho de asentar el apellido paterno, o sea, ellos consideraban que el asentar el apellido paterno no transmitía ningún mensaje discriminatorio, que más bien lo que se buscaba era que existiera un orden dentro del mismo, es decir, dentro del nombre, y que el precepto reclamado también protegía la filiación, la cual constituía además un derecho de las personas menores de edad y no una facultad de los padres, por lo que se protegía que el nombre coincidiera con la filiación biológica. Entonces, bueno, posteriormente este asunto llega a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es muy, muy interesante el estudio de fondo que se realiza en esta ejecutoria. Bueno, la primera sala en un primer momento señala que esta norma impugnada sí limitaba el derecho de los padres a determinar el orden de los apellidos de sus hijos y que además esta decisión se encuentra protegida por el derecho al nombre en relación con la vida privada y familiar, por lo que este precepto sí limitaba un derecho humano. Aquí, bueno, fue interesante cómo la Corte observó, entendió, explicó que hay decisiones en las que únicamente conciernen a la familia y que hay otras en las que el Estado no puede intervenir de manera injustificada. Hablando del caso específico, bueno, pues la elección de determinar el nombre de los hijos señaló la Corte que era un momento personal y emocional en el que se crea un sentido de identidad, aquí es muy importante, de identidad y pertenencia a una familia. Por ello se debía de entender que esta decisión entraba por completo, se encontraba circunscrito exclusivamente a la esfera privada. Entonces, la Corte señaló que los padres sí tienen este derecho a nombrar a sus hijos sin interferencias arbitrarias del Estado, lo que también implica establecer el orden de los apellidos, como ellos decidan. Entonces, establecido una vez que la primera sala determinó que la norma impugnada sí limitaba un derecho humano, al establecer que el apellido del padre debe ir antes que el de la madre, la sala realizó un test de proporcionalidad de la norma y, bueno, en primer lugar, como ustedes saben y ya han visto en este diplomado, se preguntó si esta norma perseguía un fin constitucionalmente válido. Aquí, para ello, la primera sala
acudió a la exposición de motivos de una reciente reforma que se había emitido en ese precepto y se observó que anteriormente no se establecía ese orden concreto de apellidos, es decir, el del padre primero y después el de la madre. Por lo que la primera sala entendió que con esa reforma el órgano legislativo sí pretendió dar mayor seguridad jurídica a las relaciones familiares, por lo que sí podía ser considerado como un fin constitucionalmente válido. Sin embargo, señaló la Suprema Corte que el legislativo había soslayado que al imponer precisamente este orden de apellidos se privilegiaba la posición del hombre en la familia, por lo que esta norma impugnada no perseguía un fin constitucionalmente válido. Aquí fue bien interesante porque la Corte señaló que en México, a pesar de que las mujeres usualmente ya no adoptan el apellido de su cónyuge, sí ha perdurado esta tradición de transmitir a las hijas e hijos primero el apellido paterno. Y esto, pues bueno, se había entendido como una práctica heredada de una tradición que pretendía otorgar mayor estatus al hombre, quien era, pues, comprendido como la cabeza de familia, y era su apellido el que debía de ser transmitido a generaciones futuras. Por lo que aquí la primera sala señaló que el privilegiar el apellido paterno busca mantener concepciones y prácticas discriminatorias en contra de la mujer a la luz de todo el corpus juris internacional. Para ello citó evidentemente el cuarto de la Constitución, el primero, la Convención para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, por supuesto, la Convención Belén do Pará. Entonces, aquí la Corte concluyó que el no poder registrar primero el apellido materno implica considerar que las mujeres tienen un rol secundario con sus hijas o hijos, y además perpetúa esta tradición discriminatoria que concibe a la mujer como una integrante de la familia del varón y que se basa por completo en estereotipos de género. En ese sentido, bueno, la Corte determina que esta norma no admite ninguna interpretación conforme y ordena a las autoridades responsables, es decir, al registro civil, expedir nuevas actas de nacimiento de las menores de edad, en la que se reflejara el orden propuesto por sus progenitores. Es decir, primero el materno y después el paterno. Y bueno, estas dos ejecutorias solo son algunos ejemplos de la vasta ya doctrina que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al género y la protección de derechos de mujeres. Hay diversos precedentes y criterios relevantes, por ejemplo, en el nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Dirección General de Derechos Humanos. Ahí, bueno, se reflejan diversos precedentes en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado la obligación de juzgar con perspectiva de género. También se mencionan los estándares relacionados con la eliminación de estereotipos y prejuicios y con las obligaciones que tienen las personas juzgadoras para valorar adecuadamente el género en todas las controversias que conozcan. Por ejemplo, existen, y también lo retoma el protocolo para juzgar con perspectiva de género, una resolución, una acción de inconstitucionalidad, que es la 22/2016, en la que la Corte se pronunció en contra del matrimonio infantil al señalar que ésta afectaba de manera desproporcional a niñas en situación de pobreza, que habían recibido además poca o nula educación. Y fue interesante cómo el Pleno determinó que el matrimonio infantil por lo general suele afectar a las niñas en situaciones de vulnerabilidad y fomentar los matrimonios serviles o la esclavitud sexual. Además, la Corte también ha retomado estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que, por ejemplo, ante la muerte de una mujer, ante la muerte violenta de una mujer, se deben de investigar de oficio si ésta se enmarca en un contexto
de violencia, esto que hablábamos de los contextos, para determinar si la muerte fue motivada por razones de género y si estamos frente a un caso aislado o, como tristemente suele suceder en nuestro país, parte de un patrón sistemático, que es precisamente el caso Campo Algodonero. Ahora analizaremos otro asunto muy interesante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el amparo en revisión 1049/2017, en el que se analizaron puntos fundamentales como la libertad religiosa, el derecho a la salud y el interés superior de la infancia. Y bueno, aquí antes de entrar al fondo de esta sentencia, es importante señalar también que actualmente existe una línea jurisprudencial muy clara de nuestro Tribunal Constitucional que establece la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias de velar por el interés superior de la infancia en todo momento. Es por ello que esta sentencia, este amparo en revisión, pues sí, es de mis favoritos, porque suscitó debates muy relevantes a efecto de determinar cómo debía velarse por el interés superior de la infancia a la luz de un marco fáctico muy complejo. Veamos. Aquí, bueno, en este asunto es una pareja que pertenecía a la comunidad Rarámuri y que se adscribía a una religión que prohibía las transfusiones sanguíneas. Posteriormente, procrearon a 2 niñas y en 2017 una de ellas fue diagnosticada con leucemia, por lo que, bueno, la llevaron a un hospital público. En la institución de salud se le informó a los progenitores de la menor de edad la gravedad del estado de salud de esta niña y le dijeron que el tratamiento médico idóneo para tratarla tenían que ser las transfusiones sanguíneas. Los padres de esta menor de edad expresaron su deseo de buscar un tratamiento alternativo porque su religión prohibía pues, las transfusiones. Ante la negativa de proceder con las transfusiones, bueno, la trabajadora social del hospital infantil contactó a la Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que se dieran los permisos de implementar estas transfusiones sanguíneas. La subprocuradora habló de nuevo con la padre y con la madre de la menor y se negaron rotundamente, siguieron insistiendo en tratamientos alternativos y la subprocuradora suplantó la voluntad de los padres y autorizó las transfusiones sanguíneas a la menor de edad. Entonces, tras varios días en el hospital, se le continuaron pues, administrando estas transfusiones en diferentes momentos. De hecho, tuvo una intervención y se realizaron bastantes estudios en los cuales se reflejaba la necesidad y la idoneidad de estas transfusiones y como los padres estaban en contra de que se siguieran implementando, promovieron un juicio de amparo indirecto y aquí, bueno, fue interesante porque el juez de distrito que conoció de este juicio de amparo indirecto lo concedió para el efecto de que sí se implementaran los tratamientos alternativos propuestos por los padres y si estos fallaran o no tenían consecuencias positivas en la salud de su menor hija, se consideraran posteriormente de nuevo las transfusiones. Aquí, bueno, en desacuerdo con esta resolución, la subprocuraduría, a través precisamente del representante especial de menores de edad y el Ministerio Público adscrito al juzgado que resolvió este juicio de amparo, interpusieron un recurso de revisión y el tribunal colegiado, bueno, remitió el caso a la Suprema Corte. Aquí, bueno, como ustedes pueden ver, es este marco fáctico pues, delicado y complicado, ¿no? En el cual los padres se negaban a estas transfusiones sanguíneas porque eran incompatibles con su religión y tenemos por otro lado el Estado, el representante de la menor de edad, que suplantó la voluntad de los padres y las autorizó a efecto de proteger debidamente, porque a su criterio se protegía debidamente, el derecho a la salud de la infante. Aquí, bueno, en primer lugar,
Cuando llega el caso a la Corte, la sala se cuestiona si el Estado puede intervenir en una relación familiar con el fin de que se aplique un tratamiento médico a una o a un infante con el que los padres no están de acuerdo por motivos religiosos. Entonces aquí la Corte resaltó que en un principio, se dijo, en un principio, el derecho al respeto a la vida privada y familiar implica que los padres siempre se van a considerar, o sea, hay una presunción de que son las personas más aptas para tomar las decisiones sobre sus hijas e hijos, pues se entiende que siempre van a buscar su interés superior. Asimismo, la Corte señaló que la libertad religiosa se expresa a través de las creencias que los padres deseen inculcar a sus hijas o hijos, es decir, si se reconoce este derecho de los y las progenitores a formar a sus hijos en la religión que prefieran. Y posterior a eso, la sala señaló que el interés superior de la infancia es el criterio preponderante, es el criterio fundamental a considerar para determinar la mejor decisión para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces aquí la Corte señaló que siempre se debe tomar la decisión que mejor proteja sus derechos e intereses, más aún cuando está en juego la vida y la salud de un infante. En ese sentido, fue muy relevante cómo la primera sala entendió que los menores de edad tienen derecho a recibir el trato médico más efectivo, eso es muy interesante, y seguro para recuperar su salud. Y en relación con el caso en concreto, se determinó que a pesar de que en un principio los padres sí pueden tomar las decisiones médicas sobre sus hijos, el límite, aquí dijo, el límite a ese derecho es la salud y la vida de la persona menor de edad. Pues se destacó que la libertad religiosa no le da autoridad a los padres de un menor de edad para decidir sobre su vida o muerte. Entonces, ese límite se actualizaría, dijo la primera sala, cuando los padres, privilegiando sus creencias religiosas, se rehúsen a seguir el tratamiento médico idóneo para salvar la vida de su hijo o hija. Entonces, aquí, de esta manera, la Corte entendió que el tratamiento médico idóneo era aquel que tenga mayor consolidación científica. En este caso eran las transfusiones sanguíneas, y en esa medida la primera sala recalcó que era claro que si los padres objetaban un tratamiento indicado médicamente a un paciente cuya vida se encuentra en riesgo, las autoridades a su cargo deben intervenir con el objeto de proteger sus derechos a través de la institución de la tutela en atención al interés superior de la infancia. Aquí, bueno, la Corte determinó que las autoridades responsables, es decir, el representante de esta menor de edad, actuó debidamente cumpliendo con sus deberes constitucionales y sin vulnerar derechos fundamentales al permitir las transfusiones sanguíneas. Sobre este último punto, la sala destacó que estas autoridades no habían actuado basándose en estereotipos religiosos o étnicos, sino más bien en la necesidad de salvaguardar la vida de la menor de edad involucrada. Además, apoyándose en literatura especializada y estudios, la Corte observó, como les mencionaba previamente, que el tratamiento médico idóneo para el diagnóstico de la menor de edad era las transfusiones sanguíneas, y que los tratamientos alternativos proponía la madre y el padre de esta niña sí tenían deficiencias e incertidumbre frente a los eventuales beneficios que ya habían tenido las transfusiones sanguíneas. Entonces, en esa medida, la sala no estuvo de acuerdo con la decisión que adoptó el juez de distrito al conceder el amparo, y recalcó que era contrario al interés superior de la infancia, por lo que revocó la sentencia recurrida y negó el amparo. Entonces, algo bien importante de esta ejecutoria fue que la Corte señaló que se debía continuar con el procedimiento
de tutela de la menor de edad para que se autorizaran los tratamientos médicos idóneos para salvaguardar la vida y la salud de esta niña. Entonces, aquí, como podemos ver en este asunto pues, tan complejo, nuestro Tribunal Constitucional veló por el interés superior de la infancia y reiteró su doctrina sobre la aplicación de este principio como un triple concepto que así ha sido señalado en su jurisprudencia como un derecho sustantivo de niñas, niños y adolescentes, como principio jurídico e interpretativo fundamental y como una norma de procedimiento que debe regir en cualquier caso que involucre sus derechos. Aquí también, bueno, a la luz de la reforma, la Corte ha emitido una vasta jurisprudencia para proteger a niñas, niños y adolescentes y ha señalado, por ejemplo, que deben ser siempre escuchados para determinar la mejor medida a adoptar en un caso en concreto. Es decir, siempre que estén en juego sus derechos, la persona juzgadora tendría que escuchar la opinión de las personas menores de edad. Así también la Corte ha señalado, por ejemplo, que el bullying escolar es una práctica que debe ser combatida por el Estado, pues vulnera una multiplicidad de derechos de niñas, niños y adolescentes, como su dignidad e integridad, la educación y el derecho a la no discriminación. Y así vamos viendo cómo a la luz de diversos casos, a la luz de la reforma, se han ido zanjando ya estas líneas jurisprudenciales mucho más claras que tienden a proteger debidamente y de forma más integral el interés superior de la infancia. Posteriormente, bueno, pasaré a abordar el amparo en revisión 852-2017, que es el asunto de comaternidad. Aquí, bueno, es bien relevante tener presente que precisamente en esta 10ª época de jurisprudencia, la Corte ha emitido diversos precedentes que han protegido de menor manera a las personas pertenecientes a la comunidad del LGBT+, es decir, a todas aquellas que pertenecen a la diversidad sexual, y ha protegido el matrimonio igualitario, protegiendo todos los tipos de familia. Estos asuntos ya han sido analizados en este diplomado, por eso es que quise abordar este amparo en revisión que centra un nuevo debate sobre el registro de menores de edad por 2 mujeres y el derecho a la afiliación e identidad de niñas, niños y adolescentes en este tipo de casos. Pero a ver, veamos el marco fáctico de este asunto. Aquí, bueno, es importante considerar que sucedió en Aguascalientes. 2 mujeres contrajeron matrimonio y una de ellas ya se encontraba embarazada y pues quien posteriormente dio a luz a un niño. Una vez que nace este menor de edad, las quejosas, estas 2 mujeres que ya habían contraído matrimonio, solicitaron al registro civil de Aguascalientes que se registrara al niño como hijo de ambas. Entonces, posteriormente se les notificó que era completamente improcedente el reconocimiento de una de las partes como otra madre biológica, de conformidad con el artículo 384 del Código Civil de Aguascalientes. Para fines ilustrativos me voy a permitir leerles este precepto que dice básicamente: la filiación de los hijos resulta con relación a la madre del solo hecho de nacimiento, y respecto del padre solo se establece por el reconocimiento voluntario o por la sentencia que declare la paternidad. Entonces, cuando les niegan el registro de este niño con sus 2 madres, o sea, teniendo 2 madres que querían ejercer la comaternidad, presentaron por sí y en representación del niño una demanda de amparo indirecto en el cual impugnaron la constitucionalidad de
este artículo, el 384 del Código Civil de Aguascalientes, así como el acto de aplicación. Entonces, el juez de distrito que conoció de este asunto les negó la protección constitucional a la parte quejosa y posteriormente, bueno, interpusieron una revisión que posteriormente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí es fundamental tener presente que la parte quejosa señalaba que el artículo 384 del Código Civil violentaba el derecho a la igualdad y no discriminación de las familias homoparentales, porque únicamente las parejas heterosexuales y los hijos de estas gozaban de la protección del mismo al tratar el reconocimiento voluntario de hijos, dejando indefensas a las primeras por motivos de su orientación sexual, siguiendo pues esta naturaleza tradicional heteronormativa sobre cómo debe ser una familia y privilegiando un modo de familia tradicional, que además ya había sido declarado por la Suprema Corte como inconstitucional, porque tenemos que privilegiar todas las formas de familia, es decir, no existe un modo único de familia. Entonces, aquí fue interesante porque alegaron que si se tratara de una pareja heterosexual, solo bastaría la declaración del varón, o sea, del hombre ante el registro civil, para que el reconocimiento del infante operara, sin importar que exista o no un lazo biológico entre ellos, porque la norma pues, no requería de ninguna prueba genética para realizar esa declaración. En contraste, explicó la parte quejosa, las parejas homoparentales, particularmente entre dos mujeres, en las que la negativa de reconocimiento se basaba en imposibilidades completamente fisiológicas para que ambas pudieran ser pues, progenitoras de un menor de edad, lo cual evidenciaba una carga desproporcionada a las parejas homoparentales frente a las heterosexuales. Además, alegaron que ese precepto violaba el interés superior de la infancia, pues se le negaba la posibilidad al niño de ser integrante de un núcleo familiar, lo que ello, a la postre, le impedía el ejercicio de derechos inherentes a la afiliación. También se adujo que se violentaba, y este argumento fue interesante, el derecho a la identidad del menor de edad, porque la norma no le permitía que se reconociera la realidad familiar en la cual se desenvolvía desde que nació, es decir, con dos madres. El juez de distrito, cuando analizó este caso, consideró que el precepto impugnado no era discriminatorio, pues a su juicio, la norma no atendía a criterios basados en la orientación sexual de las personas o el matrimonio, sino que tenía como factor determinante que la afiliación que se establece por reconocimiento voluntario siempre debe de ser acorde al vínculo biológico y no a uno de voluntad civil. Por lo que las parejas homoparentales, por sus características fisiológicas, no podían ser pues, ambas progenitoras. Entonces, la primera sala buscó, en primer lugar, determinar si este artículo, el 384 del Código Civil de Aguascalientes, resultaba o no violatorio del derecho a la igualdad y no discriminación de las parejas homoparentales, pues no se les permitía el reconocimiento voluntario de un menor con quien no tiene un vínculo biológico. Además, también se analizaron cuestiones relativas a la protección de la familia y los derechos de los menores de edad. Por ejemplo, el de la identidad relacionado con este mismo reconocimiento y si ello tendría que ser una medida que se emitiera acorde al interés superior de la infancia. Entonces, aquí, en primer lugar, cuando la Corte entra al estudio de fondo de este asunto, señala que todas las actuaciones del Estado siempre deben velar porque se proteja el interés superior de la infancia. Esto en términos del cuarto y de la Convención sobre los Derechos del Niño y recoge
todo este corpus juris internacional y su jurisprudencia ya reiterada sobre este tema. Aquí, bueno, la sala volvió a señalar que precisamente el interés superior de la infancia debía ser entendida como una pauta interpretativa de normas que sean aplicables a niñas, niños y adolescentes, y también como un principio jurídico rector que exige precisamente estándares de protección elevados para dirimir una controversia. Entonces, el interés superior de la infancia no podía establecerse de forma abstracta, sino que la persona juzgadora siempre, a la luz de los hechos del caso en concreto, debería determinar cuál era el mayor beneficio de una persona menor de edad involucrada. Posteriormente, aquí fue muy interesante porque la Corte determinó que el derecho a la identidad se construía por otros derechos, como por ejemplo a un nombre, a la nacionalidad, a tener registros de nacimiento, etc. Uno de ellos es el derecho a la filiación, más lo que emanen de estos, como los alimentos y derechos sucesorios, y que también señaló la Corte que existía el derecho a conocer, del menor de edad, a conocer su origen biológico. Entonces, aquí la Corte hizo una aclaración en el sentido de que aunque la tendencia debe ser que la filiación jurídica coincida con la filiación biológica, esto no siempre es posible, como por ejemplo cuando esto se determina extrajudicialmente sin que se indague sobre la existencia del lazo biológico. Entonces, aclarado lo anterior, fue interesante cómo la primera sala señaló su propia jurisprudencia para señalar que existen casos en los que se puede decretar la filiación jurídica sin vínculo biológico para salvaguardar las relaciones familiares, dando privilegio a un estado de familia consolidado por el tiempo, por ejemplo, en casos de adopción, y también cuando las hijas y los hijos nacen a través de técnicas, esas técnicas de reproducción asistida, como la donación de gametos o de maternidad subrogada de parejas del mismo sexo. Y también el máximo tribunal reconoció que la voluntad, y este concepto es muy interesante porque determinó que la voluntad procreacional es el factor determinante para construir el vínculo filial con él o la menor involucrada en atención a su interés superior. Sobre la segunda, la sala consideró además que las parejas del mismo sexo tienen reconocido su derecho fundamental a procrear hijos y pueden ejercerlo a través de diversos métodos. Aquí, bueno, posteriormente y después de aclarado lo anterior, el Pleno volvió a señalar que el artículo 4 constitucional no alude a un modelo de familia ideal entre padres, hijos biológicos, sino que tutela a la familia como una realidad social en todas sus formas y manifestaciones. Y en conclusión, señaló que las parejas del mismo sexo son protegidas por la Constitución Federal y por tanto tienen acceso a las instituciones familiares con todas sus prerrogativas. Y bueno, también la sala en este asunto señala que el artículo 1 de la Constitución debe permear en todo el ordenamiento jurídico, es decir, se prohíbe cualquier trato discriminatorio respecto a al ejercicio de los derechos reconocidos, y hace esta distinción entre una diferencia razonable y objetiva y cuando estamos frente a estas diferencias arbitrarias, es decir, con el uso de categorías sospechosas que no son justificadas. Posteriormente, la Corte determinó que la norma impugnada ceñía la filiación jurídica a que prevalecieran las relaciones biológicas, pues justamente su diseño normativo se basaba en que fisiológicamente la procreación natural de un hijo o hija solo es posible entre un hombre y una mujer, excluyendo
la posibilidad de establecer filiaciones entre el hijo o hija de una mujer y su pareja del mismo sexo. Así, bueno, finalmente la Corte concluyó que este artículo era inconstitucional porque restringía la protección del derecho de las o los menores de edad que nacen en estos contextos de unión familiar homoparental a la filiación jurídica en contravención a su interés superior, además que permitía una discriminación vinculada al género y a la orientación sexual, excluyendo a las familias formadas por parejas del mismo sexo. Asimismo, se estimó que si el menor de edad nacía de una madre con orientación homosexual, de una relación sexual natural con un tercero, bastará la manifestación de la pareja de la madre en reconocerlo y en ejercer la comaternidad al considerar que existe la voluntad parental de asumir los deberes materiales y jurídicos que implica que esta institución implica, y que además esta medida protegía al interés superior de la infancia. Pues la predicción es que se desarrollará en un contexto de familia homoparental, por lo que se debía de privilegiar el establecimiento de su filiación jurídica a quienes de hecho iban a ejercer ya estos deberes parentales. Una aclaración que hace la sala en esta sentencia es que no se descarta que el progenitor biológico pudiera ejercer una acción judicial de reconocimiento de paternidad si a su interés conviniera más adelante. Sin embargo, como eso era un hecho de realización incierta, no se podía impedir que la pareja de la madre biológica asumiera plenamente la función parental a través de la filiación mediante el reconocimiento del menor de edad. Entonces, en ese sentido, señaló la Corte que la persona menor de edad conserva su derecho de investigar en un futuro sus orígenes biológicos y en su caso de reclamar la paternidad del progenitor biológico. Finalmente, pues bueno, la Corte señaló que esta interpretación era acorde a los derechos a la igualdad y no discriminación, y además al interés superior de la infancia. Finalmente, pues, se determinó que se desaplicara de la esfera jurídica la parte quejosa este precepto, que establecía que el reconocimiento respecto del padre solo procede por el reconocimiento voluntario o por sentencia que declare la paternidad, y por ende levantar el acta de nacimiento del menor de edad, reconociendo la comaternidad de estas dos mujeres en relación con el niño. Entonces vemos cómo esta sentencia, a la luz de un nuevo debate ya de cómo ejercer la comaternidad, abona a la protección de todos los tipos de familia, y bueno, siendo la comaternidad una de ellas. Esta sentencia pues también es una muestra del avance jurisprudencial que la Suprema Corte ha realizado en materia de los derechos de las personas de la comunidad LGBT+, y también hay que recalcar que existen otros más. Por ejemplo, la Corte se ha pronunciado en el sentido de que las personas trans tienen derecho a que sea reconocida su identidad, y ha reconocido que la Constitución no protege a este modelo ideal de familia conformado por padre, madre, hijos e hijas, sino que cubre a todas las formas de familia en la emblemática Acción de Inconstitucionalidad 2/2010. Entre ellas, pues, precisamente las conformadas por parejas del mismo sexo. Entonces, por razones de tiempo, es muy complicado señalar uno a uno todos estos avances jurisprudenciales que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta década transformadora. No obstante, sí es importante tener claro que se han construido precedentes y criterios y líneas jurisprudenciales claras que miran a las personas, a sus derechos y a su dignidad. Entonces, así, a través de estas sentencias podemos identificar un común denominador, que es que todas estas decisiones jurisdiccionales desde la reforma, precisamente que conmemoramos este año, busca la materialización de una igualdad sustantiva para todas las personas. Por ejemplo, también se han desarrollado diversos estándares
para proteger a las personas con discapacidad. Sobre este tema, la Suprema Corte, a la luz precisamente de esta reforma constitucional en materia de derechos humanos y de la incorporación del derecho internacional a ser interna, adoptó el modelo social de la discapacidad, lo cual, entre diversas implicaciones, para beneficiar a este grupo, se ha declarado la inconstitucionalidad del estado de interdicción. También se han emitido diversos precedentes que tutelan, por ejemplo, la educación inclusiva para infantes con discapacidad, pues partiendo precisamente de este mismo modelo social. No son niñas, niños o adolescentes quienes deben de adaptarse al sistema educativo, sino es el sistema educativo quien debe adaptarse a ellas y a ellos. También tenemos una gran jurisprudencia que ha protegido los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Aquí la Corte ha emitido estándares relevantes, como por ejemplo que en todo procedimiento judicial en que sean parte deberán contar con un intérprete que no solo conozca su lengua, sino su cultura. También se ha reiterado su derecho a emplear y preservar su lengua, mismo que tiene relación con su derecho a la libertad de expresión y a la no discriminación. Y previo a concluir esta pues, charla y pasar a la ronda de preguntas y respuestas, pido por favor si me ayudan a presentar unas diapositivas que traigo para ustedes para comentarles de algunas obras de la Dirección General de Derechos Humanos que se encuentran muy relacionadas con la emisión de fallos emblemáticos en materia de derechos humanos. Bueno, en primer lugar, actualmente la Dirección General de Derechos Humanos ha emitido 2 protocolos, que es el protocolo para juzgar con perspectiva de género que ya les comenté, y también recientemente acabamos de emitir el protocolo para juzgar casos que involucran a personas migrantes y sujetas de protección internacional. Asimismo, acabamos de emitir una obra que se llama Década Transformadora, que les invito a consultar porque analiza precisamente varios fallos emblemáticos a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pero desde diferentes enfoques, es decir, desde el enfoque jurisdiccional, desde el enfoque académico y desde el enfoque de la sociedad civil, que ambos ayudaron a consolidar la reforma de una u otra manera. Y finalmente también les invito a consultar una obra muy novedosa que se llama Tú otra vez, que es la colección de narrativa gráfica de derechos humanos, en la cual también se señala la importancia de diversos fallos emblemáticos de la Suprema Corte, pero de una forma pues, completamente particular, que es a través de historietas y que busca la promoción de derechos humanos para diversos grupos, más allá de las personas que somos abogadas y entendemos el derecho, sino personas, llegar a la sociedad en general. Así que también este es un material que les invitamos a consultar. Y finalmente, bueno, pues con esto concluimos y empezamos con la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias, maestra. Hemos recibido una gran cantidad de preguntas, pero por el tiempo que tenemos trataremos de desahogar las más posibles. Si usted me permite, le daré bloques de 3 preguntas a efecto de que nos haga favor de irlas contestando. La primera pregunta, maestra. ¿Es posible invocar la jurisprudencia interamericana ante los juzgados federales a fin de que resuelvan a partir de estos criterios? Pregunta 1. La segunda pregunta. En relación con las nuevas reformas, ¿las sentencias de la Corte Interamericana siguen siendo solo orientadoras en las que México no se aparte? Tercera pregunta. De acuerdo con los criterios de la Suprema Corte, ¿qué debe entenderse por dedicarse preponderantemente a las labores del hogar? Con esto cierro el primer bloque, maestra. Muchísimas gracias, maestra Lourdes. Muchas gracias por estas preguntas, porque me permiten explayarme más en un punto fundamental sobre la importancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En relación con la primera, si es posible invocar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, no solo es posible, es deseable y es una obligación. Recordemos que a la luz de la contradicción de tesis 293, el nuevo parámetro de regularidad, este bloque de constitucionalidad, está conformado por los derechos, las normas de derechos humanos de la Constitución, establecidas en la Constitución Federal, las normas de derechos humanos en tratados internacionales y toda la interpretación que se realice de estas, tanto en los criterios y la jurisprudencia nacional y criterios de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda, con independencia de si México fue o no parte del litigio internacional. Y esto me lleva a responder la segunda pregunta, que es si la jurisprudencia de toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante o solamente en las que México haya sido parte del litigio. Recordemos precisamente este giro de interpretativo, esta segunda reflexión que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación del expediente Barrios 912 a la contradicción de tesis 293. En el Barrios se dijo, a ver, va a ser vinculante únicamente en la que se haya condenado el Estado mexicano. Las otras tendrán un carácter orientador. No obstante, cuando viene ya la contradicción de tesis 293, el Pleno de la Corte se hace de nuevo esta pregunta y llega a una solución diferente. ¿Qué quiere decir? Que será toda la jurisprudencia que emita la Corte Interamericana forma parte del nuevo parámetro de regularidad, a partir del cual se tiene que estudiar la validez de normas y actos jurídicos. Y bueno, evidentemente, pues, sí es obligatoria y se tiene que hacer valer. Aquí, de hecho, tengo una diapositiva, que no sé si me pueden ayudar, Carlos, a proyectar, en donde se refleja este cambio jurisprudencial entre estas dos tesis que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí, bueno, como ustedes pueden ver, varios, se los traigo con número de registro y demás, cuaderno Barrios 912, sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes en sus términos cuando el Estado fue parte en el litigio. Y veamos ahora lo que dice la contradicción de tesis 293. Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Entonces, ya vemos este cambio jurisprudencial y además, lo más relevante de esto es que fue un consenso histórico, como les comentaba en el apartado correspondiente, cuando platicamos sobre esta contradicción de tesis, que permitió al Pleno ampliar el catálogo de derechos humanos. Es decir, el nuevo paradigma constitucional, el nuevo parámetro de regularidad de normas y actos jurídicos que se establecen en el bloque de constitucionalidad. Finalmente, con la última pregunta, bueno, en este asunto de la doble jornada y de la pensión compensatoria, es importante, y como les mencionaba, la Corte reconoció un trabajo que había sido históricamente invisibilizado, que es el trabajo del hogar. ¿Por qué? Porque a la luz de los estereotipos de género, se concedía que era la mujer, que éramos las mujeres quienes teníamos que realizar este trabajo únicamente por el hecho de ser mujer. Entonces vemos que cuando se presenta este asunto ante la Corte señala, a ver, en realidad esto parte de un estereotipo, porque no es un trabajo que sea exclusivamente para la mujer, pero además evidencio precisamente a la luz de estas estadísticas que las mujeres son quienes se dedican mayor tiempo al trabajo del hogar frente a los hombres, y esto también se ha traducido en un costo de oportunidad. Entonces pensemos en el cónyuge que se dedica exclusivamente al trabajo, al ámbito profesional, sale al mercado laboral, y la mujer, además de salir al mercado laboral, también ejerce las cuestiones relacionadas o estas tareas relacionadas con el hogar, como el cuidado de los hijos, esta imposición de que las mujeres tenemos que ser siempre las cuidadoras, y además todas las tareas domésticas. Entonces, siempre cuando estemos hablando de esta doble jornada, habrá un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque una de las partes se dedicó exclusivamente al ámbito laboral y la otra
asumió exclusivamente las tareas del hogar, que en primer lugar deberían de ser compartidas en todo caso y no debería de asumirse únicamente para pues para la mujer. Esto es un tema muy relevante. Además, bueno, señaló la Corte en este precedente que el hecho de determinar que la compensación procedería únicamente cuando la mujer se dedica exclusivamente a las labores del hogar también es discriminatorio porque se asume que son las mujeres quienes tienen que ejercer única y exclusivamente esta labor. Entonces, este es un tema fundamental y bueno, y pensemos ahora en la pandemia, cómo esto se ha aumentado y las mujeres ya hasta se hablan de triples jornadas, es decir, se vuelven a retomar estos estereotipos donde en la mayoría de los casos, no digo en todos, en la mayoría de los casos, pues los hombres se dedican exclusivamente a trabajo, pues al ámbito laboral y las mujeres pues al cuidado de los hijos, de algún familiar enfermo y además tiene que sacar el trabajo. Entonces aquí estamos hablando de lo que la Corte ha entendido como el costo de oportunidad. Entonces existen estas doble jornadas y lo más relevante es el trabajo del hogar tiene un valor y debe ser remunerado y así lo ha establecido nuestro Tribunal Constitucional. Muchas gracias, maestra Daniela. Prosigo con el segundo bloque de preguntas. ¿A quién corresponde demostrar que se dedicó preponderantemente al hogar? ¿Al que solicita la compensación o a quien se le demanda? Siguiente pregunta. ¿La pensión compensatoria aplicaría indistintamente del género de la persona? Y última del bloque, ¿puede ser discriminatorio si no hay remuneración en el caso de un hombre que se dedica a las labores del hogar y además trabaja en otro lugar teniendo doble jornada? Hasta aquí cierro el bloque, maestra. Muchas gracias, María Lourdes. Son preguntas muy interesantes y bueno, me alegra mucho que haya llamado la atención esta figura de la compensación. Y además me permite explicar un poco cómo ha evolucionado la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el género. A ver, aunque es cierto que esta doctrina sí surge en un primer lugar para proteger a mujeres, dada esta situación de desventaja, actualmente el género es un concepto más amplio que prohíbe cualquier tipo de discriminación en razón del género o cualquier trato discriminatorio o arbitrario no justificado en razón del género. En esa medida, evidentemente que si estamos frente a un cónyuge, una de las partes en un matrimonio o un concubinato que se dedicó preponderantemente al hogar y es hombre, procedería también el costo, pues una pensión compensatoria. Lo que se busca aquí es que, bueno, este precedente sí era como el caso tradicional en el que la mujer es quien se dedica y asume estas labores. Si estuviéramos en el caso contrario y existió este costo de oportunidad, pues evidentemente tendría que interpretarse evolutivamente y atendiendo al marco fáctico que se presente al caso en concreto. Muchas gracias, maestra. Seguiría con el tercer bloque de preguntas. ¿Se puede exigir pensión compensatoria para una persona que no tuvo hijos, pero que siempre se dedicó a las labores del hogar? Siguiente pregunta. Para que el juzgador analice un asunto conforme al principio pro persona, ¿necesariamente debe ser un caso emblemático? Última pregunta del bloque. ¿De qué forma se privilegia la posición de cualquiera de los cónyuges por el orden de los apellidos? ¿Qué beneficio se obtiene por eso? Estoy anotando las preguntas para que no se me olvide ninguna. Beneficio. Ok. En relación con la primera, si una mujer puede exigir una pensión compensatoria por no haber tenido hijos, pues bueno, claro que sí. O sea, si asumió las labores del hogar
y existe este costo de oportunidad que ya habíamos comentado porque asumió estas labores ella exclusivamente, claro que procede esta pensión compensatoria. Esta, como comentamos cuando vimos esta sentencia, esta pensión compensatoria busca reparar estas cuestiones de desequilibrio a la hora de disolver el vínculo matrimonial. Y por otro lado, pues también tener presente que la Corte ya se pronunció respecto a que la finalidad del matrimonio no es pues procrear y tener hijos, sino más bien crear una vida en común. Entonces, esta cuestión de el existir o no hijos no sería algo, un factor determinante para, incluso sería completamente intrascendente si hay hijos o no. Entonces, se puede exigir. Si hay este costo de oportunidad de la parte que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, procedería. Por otro lado, tenemos la pregunta del principio pro persona. A ver, este principio se encuentra en el artículo 1 constitucional, que señala que se deberá de atender al principio pro persona, lo que más beneficia a la persona. Jurisprudencialmente, la Corte ya ha explicado que este principio tiene dos vertientes, es decir, el principio, su vertiente de selección de normas y su vertiente interpretativa. En el primero, es decir, en la vertiente de selección de normas, estamos frente a escenarios en los que tenemos dos normas de derechos humanos completamente incompatibles y si no es posible armonizar sus contenidos, elegimos la que más proteja a la persona. Y por otro lado, en la versión interpretativa, o sea, el principio pro persona en su versión interpretativa, se dan aquellos escenarios en los que se tiene una única norma, pero esta norma es posible desprender diversas interpretaciones de esta norma, y entonces nos dice el principio pro persona, la que elegiré es la que más beneficia a la persona, o la que menos restringe derechos humanos. Entonces, aquí es bien importante siempre cuando hablemos de este principio, entenderlo en esta dimensión. Y también pues el ejercicio de ponderación que tiene que realizar la parte juzgadora a la hora de resolver el caso en concreto, porque sobre todo cuando estemos a escenarios en donde hay derechos en juego de dos particulares. Entonces es bien interesante cómo se aplica este principio en la práctica y que además no hay que invocarlo solamente por invocar, o sea, cuando se alega este principio, sí es importante que las partes señalen, o es deseable al menos que señalen ante el órgano jurisdiccional, cómo debería de aplicarse ese principio pro persona técnicamente, es decir, a ver, tenemos estas dos normas, esta protege más, y solicitar de esta única norma se puede interpretar de diversas formas, solicitar que se interprete de una u otra forma. Y finalmente, en relación con qué beneficio hay con cambiar el orden de los apellidos, bueno, de nuevo, pues retomamos el precedente que analizamos. O sea, existe el derecho a los progenitores de decidir el nombre de sus hijos, y dentro de este derecho también se encuadra el de decidir el orden de los apellidos. Pensemos por qué razón justificada, y es lo que señala la Corte en este asunto, se debería de privilegiar que vaya el apellido paterno primero que el materno. En realidad se cuestiona una tradición que situaba a la mujer inferiormente al hombre, o también como propiedad del hombre, y es interesante cómo la Corte hace este estudio en la sentencia, y más bien, bueno, estamos frente a una solución que privilegia el derecho a la igualdad y no discriminación, y sobre todo la autonomía y el derecho de los padres y madres de decidir cuál será el orden de los apellidos de sus menores hijos, y como señaló la sala en esta ejecutoria, esto entra dentro del ámbito privado, es decir, ellos decidirán y el Estado no puede intervenir cómo se pondrá el orden de los apellidos. Muchas gracias, maestra Daniela. Si me permite, daré lectura a un último bloque de preguntas. Si hay desacuerdo entre los padres por el orden de los apellidos, ¿se estará en favor de la mujer? Siguiente pregunta. ¿El médico tratante puede autorizar el tratamiento idóneo o debe esperarse a que se constituya la tutela del menor? Última pregunta. ¿Cuál es el límite al interés superior de la niñez?
Muchas gracias, maestra Lourdes, por las preguntas, bueno, y a ustedes también por hacerlas y por su interés en todos los temas que comentamos. Me da muchísimo gusto que haya generado tantas inquietudes. A ver, la sala no se pronuncia respecto a si hay un desacuerdo o no en este asunto, y a la luz del marco fáctico había un acuerdo respecto al orden que querían que tuvieran sus hijos y que solicitaron que se plasmaran en las actas de nacimiento. No obstante, bueno, esto la sala determina que esta es una decisión que entra en el ámbito privado, por lo cual se esperaría que se determinara de esa manera. Y en relación con la otra pregunta es si se debe esperar la tutela. En el caso que comentamos de las transfusiones sanguíneas de una menor de edad, que se autorizaron aún en contra de la voluntad de los padres de acudir a otros tratamientos alternativos, sí se instauró una tutela y la sala, de hecho, en los efectos se determina que debería de seguir operando la tutela a la luz del interés superior de la infancia, y si este tratamiento seguía siendo el idóneo, que además la sala acudió a literatura especializada para determinar que, al menos en el caso en concreto de la enfermedad que tenía esta niña, las transfusiones sanguíneas lo eran, debían de seguirse aplicando. Entonces, no es que el médico pueda así discrecionalmente hacerlos sin estar instaurada la tutela. Y por otro lado, ¿cuáles son los límites al interés superior de la infancia? Bueno, esto es bien relevante, y si vemos cómo ha construido, esto ha sido uno de los principales avances yo creo que de esta 10ª época de jurisprudencia, es como la Corte ha dotado de contenido al interés superior de la infancia, también a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y como les comentaba previamente, este principio debe de estar presente en todas las decisiones que tomen las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. Entonces, cuando se advierta una posible vulneración a sus derechos humanos, siempre se tiene que atender a su interés superior. Esto es fundamental en todos los casos en concretos. Entonces, no es que tenga un límite, sino que el interés superior de la infancia prevalece en todo momento, en todas las decisiones. Es un principio también rector del procedimiento, es un eje interpretativo de todo lo que hagan las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. Evidentemente, esto incluye a todas las personas juzgadoras, ya sean locales, ya sea en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, y para ello, bueno, esta 10ª época que les comentaba y estos precedentes que vimos son una prueba fundamental de la materialización y del entendimiento del interés superior de la infancia. Además, como veíamos, este principio no... Es imposible decir cómo aplicar este principio en todos los casos, sino que más bien, a la luz del caso en concreto, la persona juzgadora determinará qué medidas se tienen que adoptar, qué interpretaciones se tienen que adoptar a efecto de proteger su interés superior. Muchas gracias, maestra Daniela. Agradecemos mucho su participación del día de hoy. Y antes de despedir esta sesión del diplomado, ¿quisiera usted cerrar con alguna conclusión o consideraciones finales? Claro que sí, maestra Lourdes, de manera muy puntual. Pues para concluir, agradezco nuevamente a Casas de la Cultura Jurídica y a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la organización de este histórico diplomado en materia de amparo, y por también la convocatoria tan alta que tuvo. Y sobre todo, les felicito a ustedes por llegar a este momento y por su compromiso durante estos meses con todas las materias impartidas, por su interés con los derechos humanos, el juicio de amparo y todas las líneas jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agradecemos la invaluable participación de la maestra Daniela del Carmen Suárez de los Santos. Estoy segura de que la exposición que presenciamos permite a la comunidad jurídica un mayor conocimiento del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos y de juicio de amparo. Después de 38 sesiones, el día de hoy concluimos el diplomado
Juicio de Amparo, edición 2021. Agradecemos la colaboración de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el diseño temático y curricular del diplomado, lo que permitió contar con la participación de disertantes de amplia trayectoria profesional y especialización en la materia. Asimismo, agradecemos a las personas intérpretes de lenguas de señas y a todas las personas que participaron en la logística de cada transmisión. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación en este diplomado. Finalmente, hacemos de su conocimiento que la plataforma del evento continúa abierta hasta el próximo jueves 8 de julio para que puedan registrar su asistencia y evaluar a los disertantes del módulo sexto. Les recordamos que el examen para este módulo lo podrán realizar a partir del viernes 9 y hasta el jueves 15 de julio del presente año. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes.